Mecánica de Suelos 1, grupo número 1. Hoy es jueves 7 de abril de 2022. El día de hoy queremos empezar un nuevo capítulo. Ya está la presentación en su pantalla. Flujo de agua es el capítulo número 4. Y después de hablar sobre esto, vamos a hablar más detalles sobre nuestro semestre y nuestro futuro al final de la clase. Bien, entonces, primero, por favor, una confirmación de que vean y oigan adecuadamente. Muy bien, se ve y se escucha bien. Perfecto, gracias por mencionarlo. Entonces, hablemos de flujo de agua, ¿no? Ese es el capítulo número 4. El libro, el texto está ya en la plataforma desde el lunes y como siempre es muy importante seguir el texto, leer el texto, además de asistir a clases. ¿Qué es lo que vamos a ver en este capítulo? En primer lugar, como pueden ver ahí, los conceptos generales. Además, el flujo en una dimensión o en una dirección, el flujo en 2 dimensiones y el flujo en 3 dimensiones. Y el día de hoy vamos a empezar con los conceptos generales. Vamos a ver el ciclo hidrológico, la ocurrencia de agua en el suelo, formaciones geológicas subterráneas, ascenso capilar, concepto de carga, y a la siguiente clase, dirección de movimiento, más otros. Entonces, empecemos con este concepto general del ciclo hidrológico. Nosotros como ingenieros civiles sabemos bastante de esto y tenemos una materia que es hidrología que nos ayuda a ver más en detalle. En otras palabras, cuando estamos en colegio como información general, entendemos el ciclo hidrológico, pero en hidrología vemos más detalles de ese movimiento, las corrientes en el planeta Tierra y cálculos sobre movimientos de agua. Bien, sabemos muy bien y ahora toca repasar que tenemos agua en los océanos, por eso ahí dice agua contenida en los océanos, y por evaporación sube, luego hay condensación y tenemos agua en las nubes. Estas nubes se mueven de un lado a otro, como les acabo de decir. Ustedes llevan hidrología y nosotros ahora estamos en sexto semestre, hidrología. Antes era séptimo, entiendo que ahora es quinto semestre, entonces ya han llevado y saben ese movimiento, el movimiento de las nubes en el planeta Tierra y entienden por qué hay más desiertos en ciertos lugares, etc. Bueno, llega a cierto lugar y en cierto lugar es que hay un cambio de presión y temperatura, entonces hay precipitación, ¿no? El agua contenida en la atmósfera se precipita y esta escurre en el agua. Por eso dice escurrimientos de agua y ríos, corriente del arroyo, después escurrimiento de la superficie. No cabe duda que sucede eso y termina otra vez en lagos, mares, en el océano, ¿no? Y especialmente en hidrología uno ve la cantidad de agua que cae y aprende los términos precipitación, intensidad y sabe relacionado con la estadística qué puede esperar en ciertos lugares y además puede predecir cierto movimiento del agua a lo largo de un río, el caudal base y además a lo largo de un embalse la propagación del agua, ¿no? Y eso sirve para diseñar presas a futuro, pero entre tanto entendemos que esa es parte del ciclo hidrológico y cuando nosotros trabajamos de alguna manera,
podemos entender ese movimiento. Alguna manera, una presa, por ejemplo. Muy bien, también entendemos que el agua puede volver a subir desde el océano, pero también por evapotranspiración, es decir, las plantas que succionan el agua vuelven a poner el agua en la superficie, en la atmósfera, por sublimación, pasar de nieve a vapor, o por evaporación de cualquier otra corriente de agua. Entendemos que ese es el ciclo. Pero parte del movimiento del agua involucra esta otra porción, esto que ustedes ven acá, asociado, ¿no? Toda esta porción asociada con lo que está por debajo de la superficie del terreno. ¿Y qué está por debajo de la superficie del terreno? Este dibujo es muy claro. Este dibujo muestra una roca, ¿no? Por supuesto, uno puede encontrar cierto suelo, pero gran parte son rocas. Y ahí nos muestra que el agua también puede ingresar y existen filtraciones y filtraciones que terminan moviéndose y terminando en el océano o en parte en manantiales, en lagos. De los lagos puede otra vez ingresar al subsuelo y terminar en el mar, ¿no? Este dibujo es muy interesante. Y ahí uno piensa y dice, me parece que esto es mecánica de suelos, flujo de agua. La respuesta es no. Eso no es flujo de agua en mecánica de suelos, si bien hay agua fluyendo en suelos y rocas, eso es hidrogeología. Hidrogeología involucra todo este movimiento de agua subterráneo. Una vez más, para que se acuerden, hidrogeología. ¿Ok? Bien, y ese es el ciclo. En su libro, además, existe esta figura más simplificada, la misma idea del ciclo, con el mar, el océano, que se evapora, las nubes que se mueven, hay precipitación, escorrentía superficial, parte pasa a la parte inferior y hay cierto movimiento también por debajo de la superficie natural del terreno y el agua se mueve de niveles más altos a niveles más bajos. Y aquí además aparece una línea con un título nivel freático. En un momento vamos a entender más. Su libro además muestra este esquema para entender este ciclo hidrológico. En este esquema uno ve el mar y por evaporación el agua pasa a la atmósfera, las nubes y ahí se precipita. Por supuesto, puede precipitarse otra vez sobre el mar y ya está listo el ciclo. Pero si se precipita sobre tierra, puede evaporarse otra vez a la atmósfera o puede infiltrarse. Si se infiltra, tenemos agua subterránea y luego puede ir otra vez al escurrimiento superficial o directamente escurrimiento superficial que llega al mar o se evapora. Y si se infiltra, también puede ir a las plantas y luego por transpiración a la atmósfera. ¿Ves lo que dijimos, no? Solo que es un esquema que muestra aquello. Y ese es el ciclo hidrológico, eso es lo que queremos recordar. Es importante en este capítulo empezar por este ciclo. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario con relación a esto? Este es muy buen momento. Bien. Luego podemos nosotros hablar en estos conceptos generales de ocurrencia de agua en el suelo. O sea, ¿cómo ocurre el agua ahí abajo? Es el siguiente paso. ¿Qué existe? ¿En qué forma? Entonces vemos un primer dibujo, que por supuesto igual está en su texto, y en este dibujo está la superficie natural del terreno. Esa es la superficie natural del terreno. Aquí, como parte del ciclo, la lluvia, la precipitación,
el escurrimiento de agua superficial. Por supuesto, la lluvia debería dibujarse vertical, pero no importa si hay viento, puede lucir así. Y está la infiltración, ¿no? A continuación, adicionalmente, se tiene aquí dos zonas, ¿no? Uno ve ahí agua freática y agua vadosa. Entonces subrayamos y si hablamos de lo que ocurre por debajo de la superficie, está la zona freática y la zona vadosa. Ya vamos a entender mejor qué es qué. Y adicionalmente a aquello, un nivel freático, ¿no? Esa es la idea. Bien, excelente. Entonces ahí estamos. Entremos a más detalle, después de entender vadoso, freático, que son las zonas por debajo, para ver qué es qué. Y vayamos a este dibujo. Describamos qué se ve en este dibujo. Y aquí está la superficie, esa de ahí. La superficie que llega hasta acá. Y decimos, ¿qué superficie? Podría ser a esta de aquí o esa de ahí. Si volvemos a otro dibujo, podríamos decir es un punto aquí, es un punto allá, es otro punto aquí. No, no importa. La superficie en cualquiera de estos lugares, ¿no? Bien, entonces ahí está nuestra superficie. A continuación, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos nosotros una excavación. No sabemos qué profunda, ¿no? No importa la escala ahora, es una excavación. Podemos inicialmente imaginarnos una calicata, ¿no? Una calicata. Ya hemos visto la clase anterior cómo puede ser una calicata, ¿no? Las dos clases anteriores con relación a muestreo de suelos para la identificación visual manual. Entonces, en ese caso, pues hacemos una excavación. Ahora, ¿cómo podemos visualizar esa excavación si nos imaginamos una calicata así? ¿Verdad que sí? Podemos imaginarnos que hemos excavado, ahí cuánto será, 2 metros por decir algo, 1,5 metros, y vemos qué es lo que sucede por debajo. Y muy interesante qué es lo que ya vemos, diferentes zonas con agua, ¿no? Uno ve aquí abajo y ve esta porción del suelo y dice, ahí veo más humedad. Si se tratara de describir, pues o sería húmedo o mojado. Ya no importa eso ahora, pero se nota el agua. En cambio, y hasta un nivel ahí, y después seco. Si hacemos otra calicata en otro lugar, podríamos ver algo así. Podríamos ver abajo agua y por encima algo más húmedo y después algo más seco, evidentemente. Entonces volvemos a esta figura y decimos, no hay duda, es de la vida real que al hacer un hoyo algunas veces aparece agua ahí y con ciertos niveles de agua que ya vamos a entrar y concentrémonos en esto. Y ahí tiene el título claro, superficie libre del agua. Superficie libre del agua. Entonces yo ya sé muchas cosas de física, de hidráulica sobre las superficies libres del agua y lo primero que he aprendido es que si yo tomo un punto ahí en la superficie, ahí hay una presión atmosférica. Lo primero que sé. Y la presión de agua es igual a la presión atmosférica, ¿no? Eso me queda muy, muy claro. Y si yo voy más abajo, también puedo hablar de presiones. Si, por ejemplo, vengo a un punto hasta ahí, ahí hay una cierta columna de agua y esa cierta columna de agua tiene una cierta presión, ¿no? Entonces yo puedo decir la presión ahí abajo
es Rho multiplicado por G multiplicado por H física. Física 100, 102. El segundo semestre uno lleva física y entiende que eso es Rho por G multiplicado por H. Y dice es la columna de agua que existe por encima y considerando que la presión atmosférica es cero, adicional a la presión atmosférica, en otras palabras. ¿No? Eso es lo que uno conoce, sabe. Aquí estamos hablando exactamente de lo mismo. Rho por G multiplicado por H. Muy bien. Entonces, excelente. Ya vemos eso en nuestra excavación. No hay vuelta que darle. Rho por G por H y la presión atmosférica en un punto. Bien. Ahora vemos al lado en el suelo y buscamos los lugares donde hay agua. Y evidentemente vemos que hay agua en varias posiciones, ¿no? Y como venir aquí, ¿no? Estamos haciendo nuestra calicata o esa y hemos entendido esta posición asociada con el agua. Y si eso fuera más profundo, entendemos el comportamiento ahí asociado con el agua, ¿no? Pero ahora adicionalmente, estamos pasando al suelo mismo, entonces queremos ver esta pared. Y en esa pared descubrimos algo. ¿Qué descubrimos? Que hay ciertos lugares, como ese punto, o ese otro, o ese de ahí, o ese, y este otro lado lo mismo, perdón, en los que la presión es igual a la presión atmosférica. Como si entráramos al suelo y ponemos una serie de sensores y descubrimos que ahí es la presión atmosférica. Y digo, hay varios puntos que tienen la presión atmosférica dentro del suelo. ¿Y a qué se llama esos puntos de agua donde la presión del agua es igual a la presión atmosférica? Bueno, muy simple, nivel freático. Entonces, uno de esos puntos y ahí digo, tengo el nivel freático. Entonces, por definición, el nivel freático no es nada más que el lugar donde en un suelo la presión de agua es igual a la presión atmosférica. Por eso, al quitar el suelo, pues el nivel de agua alcanza ese nivel en el suelo. Entonces, primero no veía y al hacer el hueco veo el nivel freático. Yo entiendo que ese nivel aquí es horizontal por las condiciones, pero si recuerdo los dibujos anteriores, entiendo que por supuesto puede tener variaciones, una altura en un lado, otra, y haber movimiento. Pero si me concentro en ciertos lugares puede ser horizontal, ¿no? Pero solo en ciertos lugares. Perfecto, esa es básicamente la idea, esa es la definición de nivel freático. Entonces noten que es una definición asociada con presiones y adicionalmente por ser esa la presión, el rato que quitamos el suelo, vemos el nivel de agua, ¿no? Tal cual. Hecho. Entonces, hasta ahí con esa definición, ¿tienen alguna pregunta? Bien. Hecho. Entonces, es fácil de ver que cuando yo me muevo acá, ¿hacia dónde?
hacia la calicata, en alguna posición hay un nivel freático. Aquí no se ve claro, pero aquí sí. Entonces, si ahí ha llegado el nivel, y normalmente debo esperar un rato a que el agua se llene, dependiendo del tipo de suelo, si tiene poros más finos o no, dentro, a esa misma altura, sin hacer la excavación, puedo de lejos esperar que ahí esté el nivel freático. Ese es el nivel freático. Excelente. Bien. ¿Qué otra cosa yo veo en mi calicata, ¿no? Lo que decíamos, que por encima del nivel freático, porque aquí no ha subido el agua, también hay ocurrencia de agua. Entonces voy a eso y digo, sí, evidentemente aquí hay ocurrencia de agua. Y veo acá y me dice, esto está asociado con una ascensión capilar. Y digo, claro, yo aprendí en física que el agua puede subir por tubos capilares. El momento en que yo vea esas condiciones aquí, estoy hablando de poros, no es que son tubos de vidrio, son poros y el agua puede subir. Y me dice, puede subir hasta dónde aquí está. Puede subir y llegar a esa posición, ascensión capilar máxima. Y aquí me dice que esa ascensión capilar máxima alcanza un nivel por encima del nivel freático. Ahí se nota. Y ahora voy a la excavación y veo ese nivel en la excavación. No. ¿Por qué? Porque obviamente ha ascendido aquí por los tubos capilares que hay en el mismo suelo. Pero aquí no, ¿no? Aquí es mucho más ancho, entonces tuviese que subir por, por la tensión que hubiese entre los laterales y el agua. Pero esta es una calicata muy grande para que suba algo. Pero aquí sí, son tubos delgados, los poros que se forman y depende del suelo. Entonces no la veo aquí, lo único que veo es el nivel freático. Y cuando he puesto esta cara cerrada, me conserva la condición en el suelo. Aquí hay un cambio, eso es lo que quiere decir cuando hay una cara abierta. Entonces voy a ver aquí, digo, aquí está clarito, hasta aquí sube, ¿no? A eso se refiere con ascenso capilar, hasta ese punto. ¿Dónde está el nivel freático? En esta calicata no sé, aquí sé dónde está el nivel freático y miro acá, tal vez hasta aquí, ¿no? Se ve un poco, no es tan claro, pero quizás hasta ahí es el ascenso capilar. Entonces sí hay un ascenso capilar, eso queda claro, es esto de acá. Y en ese ascenso capilar la altura es HC, así le llamamos. Así ocurre el agua en el suelo. Pero al subir, hay una porción donde el agua llena todos los vacíos y hay otra porción en la que no. De ahí viene la siguiente parte, ¿no? Uno mira aquí, le vamos a cambiar de color y vamos a decir, hay otra altura, esa posición, que es el ascenso capilar saturando el suelo. Por eso, saturado con agua capilar. Y arriba, parcialmente saturado, ¿no? Y es lógico, uno simplemente tiene un suelo y va subiendo el agua, llena todos los vacíos y después ya no llena todos los vacíos, pero sigue subiendo. Ese es el fondo de esto. Muy bien. ¿Hasta ahí desean hacer alguna pregunta?
Bien. Entonces nos ha quedado muy claro la ocurrencia de agua en el suelo. Ahora vamos a una excavación más grande y a la vez más chica, ¿no? Esta es nuestra excavación de este a este ancho. Entonces al ver esto, yo puedo decir, esta excavación tendrá 1,5 metros por 1 metro aproximadamente. Aquí lo propio, unos 50 centímetros por 1 metro, 1 metro y un poco. Bueno, ahora paso a una excavación mucho más grande. Ahí está. ¿Qué puede ser esa excavación? Un sótano, ¿no? Un edificio. Es una foto cualquiera de internet. Entonces uno ve aquí el nivel de la superficie y ve que se ha excavado. Aquí se está poniendo el muro de contención y se trata de empezar aquí abajo con hormigón y subir con los sótanos y después el edificio que se vaya a construir, ¿no? Esa es la idea. Entonces, también podemos hacer excavaciones más grandes. ¿Y será que se aplica el mismo concepto que aquí? Por supuesto que sí. Entonces, si en algún momento nosotros encontramos el nivel freático, ¿no? Entonces vamos a verlo en nuestra excavación. Y aquí, ¿qué pasaría si encontramos el nivel freático? Pues simplemente empieza a llenarse nuestra excavación grande de agua y no podemos construir, ¿no? Eso queda muy, muy claro. Entonces, muchas veces lo que hay que hacer es bajar el nivel de agua. ¿Será posible eso? Naturalmente sí. Si llueve, sube el nivel freático, época de lluvia. Si no llueve, época seca, baja el nivel freático, dependiendo la zona y cómo está conectado eso con todo el resto, la hidrogeología. Ahora, nosotros en una construcción podemos hacer que sube y baje, sí, con pozos. Entonces, si ustedes se fijan bien, en esta foto hay algunos pozos ya construidos. ¿Cómo? ¿En qué lado? Uno mira aquí, equipo perforando, ve ahí un tubo y dice, perfecto, se está haciendo un pozo. Ve más atrás, aquí ya se ha hecho un pozo, más atrás otro pozo, más atrás otro pozo. Se han hecho pozos. Entonces, si volvemos a esto, este pozo puede ser tan grande como una calicata o un manzano, un sótano, pero también puede ser un pozo de 10 centímetros, ¿no? Y ahora imaginémonos que es 10 centímetros nuestro pozo y llegamos hasta la superficie libre de agua. Ahí vemos el nivel freático y conocemos el nivel freático en cada posición de nuestro terreno, ¿no? Esa es la idea. Si conocemos el nivel freático en cada posición, pues decimos, quiero bajar el agua porque no me va a servir, necesito construir. Y si quiero bajar el nivel de agua, tengo que bombear. Aquí puedo yo poner una manguera, una bomba aquí arriba y sacar el agua. Como tarda un poco en ingresar otra vez, dependiendo del suelo, mucho más rápido en arena, mucho más lento en arcilla, puedo bombear y dejar esto seco a una posición más abajo, ¿no? Puedo, por ejemplo, llegar hasta ahí bombeando, puedo y me va a servir. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá en nuestro terreno, ¿no? Entonces volvemos a ver nuestro terreno y para eso es, para que no tengamos el nivel freático, ¿no? Y como se ve, no hay agua y vamos a poder construir tranquilos, pero hemos tenido que intervenir con los pozos. Y si ustedes se fijan,
¿no? Si ven estos pozos, estos tienen su manguera, cada uno su manguera. ¿Por qué? Porque se ha instalado una bomba y succiona y bota el agua. Entonces, por eso es que podemos bajar el nivel freático. Podemos tener un control. Obviamente, una vez que hemos llegado a una posición ahí y es de 10 centímetros, va a tener una influencia sobre lo lateral, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo influir o bajar el nivel de agua en un pozo? Es típico que, por ejemplo, pueda ser así, ¿no? Y del otro lado también, si nuestro pozo es 10 centímetros, entonces baja. Puede ser más o menos la distancia. Y si yo pongo un otro pozo cerca, por decir algo, bajo el nivel aquí, entonces en esa otra condición, el nivel de agua tenderá a bajar así. Entonces, tenemos la suma de ambos. En este nuestro dibujo, por eso hay un pozo aquí, otro ahí, a cierta distancia para asegurar que a lo largo de toda superficie baje el nivel de agua. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Bajar el nivel de presión atmosférica ahí abajo, ¿no? Esa es básicamente la idea. Bien, con eso realmente hemos entendido la ocurrencia de agua en el suelo. Si volvemos a este dibujo, hemos aprendido qué es el nivel freático asociado con pozos, calicatas, sótanos. Solo es presión atmosférica igual a la presión de agua y que hay ascenso capilar, pero el ascenso capilar obviamente involucra agua en el suelo, pero no se va a ver en nuestra excavación. Y además he entendido que eso es a varias escalas y en las obras civiles incluso uno puede bajar el nivel freático con pozos, ¿no? Eso es lo que hemos entendido en cuanto a ocurrencia de agua en el suelo. Ya va ciclo de agua y ocurrencia de agua en el suelo. ¿Desean hacer alguna pregunta? Este es muy buen momento. Bien. Vamos a otro punto de introducción. Ahora nos movemos a formaciones geológicas subterráneas. Y miramos y decimos, a ver, ¿qué puede haber ahí abajo? Pueden haber arenas, pueden haber arcillas, más otro tipo de suelos, por supuesto, gravas, etcétera. Pero en forma general decimos estos que están punteados son arenas y los que están con otro tipo de líneas son arcillas, idea general. Y como formaciones geológicas se les pone un nombre y queremos resaltar cuál es ese nombre. Entonces ahí decimos que estas formaciones se llaman acuicludos, y estas otras formaciones se llaman acuíferos. Perfecto. Acuicludos y acuíferos son formaciones geológicas. Y si voy a yo manejar agua en el suelo, tengo que saber ese aspecto. ¿Y cuándo será acuicludo y cuándo será acuífero? Vamos al siguiente dibujo y ahí nosotros llenamos nuestro suelo de pozos. Esas líneas que están ahí son pozos. Y los pozos que tienen línea roja están en la arena y los pozos que tienen línea morada están en la arcilla. Y nos tenemos que imaginar que son tubos de PVC. PVC cerrado y ahí abajo al fondo lo que se tiene es el tubo abierto. Por ahí se puede meter el agua a ese tubo. En otras palabras, acabamos de ver esto y decimos, voy a yo hacer estas excavaciones
pero de 10 centímetros aproximadamente, puede ser 20, son pozos, y estás con la cara cerrada hasta el fondo. Y solo el fondo está abierto en 10 centímetros y meto varios pozos. Y entiendo que algunos de los pozos tienen la cara ahí en la arena, ese por ejemplo, este otro y ese otro, ¿no? Y digo, excelente, ¿y va a elevarse el nivel de agua hasta algún lado? Sí, entiendo que sí, por lo que acabo de saber de nivel freático, pero no me concentro en eso. Yo digo, ahora voy a poner una bomba y voy a ver si sale agua de este pozo, de ese de ahí y de este otro. Y digo, sí, hay un cierto caudal en esos pozos. Es un caudal permanente. Puede salir agua. Perfecto. Hago lo mismo en los pozos de abajo y digo, a ver, este también está en arena, este también está en arena. Y ahí espero. Y luego pongo mi bomba y veo si sale agua, si puedo extraer. ¿Qué dirían ustedes? ¿Se puede extraer? La respuesta es sí. Entonces, si yo puedo extraer agua fácilmente de esa formación geológica, le pongo un nombre. Ambos son acuíferos. Ahí está la idea. Entonces, de ahí viene el término acuífero. Entonces, con esa condición, ese es un acuífero y este también es un acuífero. ¿Por qué? Porque se puede extraer agua fácilmente y con carácter relativamente permanente. Ahora, ¿qué va a pasar en los otros pozos? ¿Verdad que hay una diferencia si yo pienso que ahí tengo yo mi tubo abierto y ese tubo y esa parte abierta está en arcilla? Entonces, cuán fácil es sacar agua? ¿Será que yo digo el caudal es el mismo? ¿Verdad que no? El caudal es mucho menor. Porque hay una arcilla, no se puede sacar agua fácilmente. Entonces digo, eso cambia mi formación geológica. Cambia mi formación geológica. Entonces le pongo un otro nombre, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces puedo yo decir, excelente, voy a cambiar mi formación y ahora este va a ser un acuicludo. ¿Por qué? Porque no puedo extraer agua de ahí. Y entre medio pueden haber formaciones intermedias, ¿no? Acuitardo y otras, pero nos basta entender que es un acuífero y un acuicludo. ¿Desean preguntar algo ahí? Bien. Entonces, ya tenemos claro qué es un acuífero y un acuicludo y ahora nos vamos a ver, dejamos de bombear todo. El bombear nos ha ayudado a entender qué es qué y ahora vamos a ver solo el nivel de agua, ¿de acuerdo? Y ahí le ponemos un otro color y decimos, primero voy a ver el nivel de agua en este piezómetro. Entonces no estoy bombeando. Entonces es claro que va a elevarse hasta ahí. Luego este otro me dice que el nivel de agua va a elevarse hasta ahí en el tubo, ¿no? Por lo que he aprendido. Y el nivel de agua va a elevarse hasta ahí. Ahí hay 3 puntos. Y si pusiera más pozos, yo podría ver claramente cuál es todo el nivel freático.
¿no? Se nota ahí, está dibujado y el nivel freático. Y además, como hay un nivel superior a la izquierda y uno inferior a la derecha, además puedo ver el movimiento. Entonces me queda claro que el movimiento es de izquierda hacia derecha. Hay movimiento de agua. Pero no por el movimiento es acuífero, sino es porque se puede extraer agua fácilmente. Pero sí hay un movimiento y sé dónde está el nivel freático. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ahora hago lo mismo en los pozos que están abajo. Y quiero ver también el nivel. Y ahí cambio de color y digo, no son los mismos pozos. Voy a poner un otro color y ahora estos están conectados aquí abajo. No es la misma formación, es otra formación. Y como son tubos de PVC cerrados, no influye el agua que haya moviéndose arriba, ¿no? No entra nada. Solo influye lo que está aquí abajo. ¿Y qué observamos? Es muy interesante que podemos observar lo siguiente. Podríamos nosotros decir en ese caso, aquí yo puedo ver un cierto nivel y digo, este de acá. Y digo, pero un momento, qué increíble. No es el mismo nivel freático. Y digo, y sí, es lógico. ¿Por qué? Porque no está asociado con esta formación. Está asociada con otra formación abajo. Y voy a ver el otro pozo y digo, aquí lo mismo, aquí el nivel es otro, está por encima de ese nivel freático. Y después veo el otro pozo y digo, también está aquí aquello. Me muestra que este nivel va bajando conforme voy de izquierda hacia derecha, lo que quiere decir que hay movimiento de agua. En este acuífero también hay movimiento de agua en ese sentido, ¿verdad que sí? Igual que en el otro, pero tiene otras presiones, tiene otras alturas, que no le podemos llamar nivel freático porque simplemente no vemos el nivel de agua en esa posición. Pero una vez que hacemos el huequito, sube hasta ahí, porque hay otras presiones abajo. ¿Y cómo es posible que suceda eso? Es posible porque el agua que está aquí se mete por arriba, se mete por abajo y el comportamiento, el movimiento de agua por debajo es uno asociado con comillas, una tubería. En cambio, el movimiento de arriba es otro asociado con un canal, comillas, solo para hacer el paralelo con mecánica de fluidos, ¿no? Con hidráulica. Y de ahí viene que ambos acuíferos son diferentes. Entonces, ¿cuál es ahora el término para el acuífero que está arriba? Este es un acuífero no confinado. ¿Y cuál es el término para el acuífero que está abajo? Confinado. Y ya me queda claro por qué. Entonces ya puedo ver que es un acuífero no confinado, uno confinado y cómo se relaciona con los niveles de agua que surgen en excavaciones. Bien, ese es otro punto que queremos entender muy bien. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Volvamos a este tema de ascenso capilar. Entendamos más sobre el ascenso capilar y recordemos lo de física. ¿Qué sabemos de física? Que si tenemos un cierto nivel de agua y ponemos tubos capilares, eso es lo que se ve ahí, el agua sube, ¿no? Eso es lo que podemos observar.
Entonces, ¿cómo sube el agua? Podemos decir, aquí está, a una cierta altura de ascenso capilar. Y luego tenemos un tubo más ancho y el ascenso capilar es menor. Y luego otro tubo de ascenso capilar menor porque el tubo es más ancho. Eso es normal, eso uno aprende en física, ¿verdad? Entonces no hay problema, queda muy clara esa idea. Hace rato decíamos, si tenemos poros de suelo, equivale a algo así. Y si tenemos poros más grandes así, si tenemos una calicata, por supuesto ya no va a haber ascenso capilar porque el diámetro es muy grande, pero eso sucede. Y ahora nos concentramos en cualquiera de estos tubos, este es cualquiera de esos tubos y vemos el menisco que se forma ahí y decimos hay vidrio, hay agua y hay una relación, se da una fuerza T asociada con una atracción entre vidrio y el agua. Y es una fuerza real T, ¿no? Esa es la clave. Y como hay una fuerza real T que uno aprende cuando aprende esto en física, el agua sube. Bien, ahora entendamos un poquito más sobre esto de la siguiente manera, cambiando las escalas. Imaginémonos que nos metemos en una piscina y estas somos nosotros, una persona ahí y tiene la cabeza ahí en la superficie. Pensemos en el oído de esta persona. ¿Qué presión tiene su oído? Y decimos, no es nada difícil. Entiendo que la presión es la presión atmosférica, ¿verdad que sí? Y ahora nos imaginamos a esta persona más abajo. Ahí abajo ya está sumergido, nos ponemos en esa posición y volvemos a pensar en su oído y la columna de agua que hay por encima, hasta la parte superior, ¿no? Y es fácil de ver, nosotros hemos dicho, esa presión en realidad es la presión atmosférica más la presión de la columna de agua. Eso es física. Pero normalmente uno dice, yo voy a tomar lo relativo, voy a tomar que esa presión de agua, solo la presión de agua, olvidándome de la atmosférica, y física me dice, y aprendió de memoria, rho G H. Entonces, si hay una altura H, ¿no? Imaginemos que esta persona está aquí en una profundidad H, entonces su oído adicional a lo atmosférico, que no siente, ¿no? Así funciona, tiene una presión adicional ρ por G por H. Y decimos, perfecto, entiendo cómo funciona ahí abajo, conozco. Por lo tanto, si yo decido dibujar la presión en función de la profundidad, puedo yo decir, voy a poner una presión igual a cero. Cero, si bien es la atmosférica, es relativa a la atmósfera. Y poco a poco va a ir aumentando. La ecuación es esta. Presión ρ GH, ρ constante, G constante, H variable. Entonces es la ecuación de una línea recta. De ahí viene que yo puedo dibujar eso hasta este punto ahí. Y ahí digo es ρ por G por H. ¿Ρ de qué? Ρ del agua, ¿no? Por la altura a la que estoy. Y entiendo que la presión aumenta de cero y lo hace de forma lineal. Rho del agua por G, gamma del agua. Pero concentrémonos solo en esto de física, Rho por G por H. Entonces es fácil de ver eso. Ya conocemos, estamos solo repitiendo. Ahora nos concentramos en que nosotros queremos entrar aquí y ver cuál sería la presión. Entonces, en un segundo caso, queremos entrar a este tubo y ponernos a ese nivel y luego subir y preguntarnos cuál es la situación ahí. ¿Es la presión atmosférica? Y para eso cambiamos la escala.
La escala nos va a ayudar a visualizar qué sucede ahí. Imagínense ahora que este es un vaso de Coca-Cola, un vaso de agua. Y esta es una bombilla. Creo que la mayoría de ustedes ha probado eso alguna vez en su vida, ¿no? Y pone la boca aquí arriba y si quiere tomar Coca-Cola, succiona. Ese es el término exacto. Succiona. Crea una presión menor e inmediatamente el líquido sube. ¿Verdad que sí? Porque uno está jalando, está creando esa succión. Ahora, en un vaso de Coca-Cola no es esta fuerza T, porque esta fuerza T es entre agua y vidrio. En una bombilla, uno le da esa fuerza T de acuerdo a qué quiere. Y yo creo que muchos de ustedes han jugado y han succionado un poco para que el agua o la Coca-Cola llegue a un nivel, luego más arriba, más abajo, y luego se la han tomado, etcétera, etcétera, ¿no? Uno puede controlar aquello. ¿Por qué? Porque uno controla esta fuerza T. En el ejemplo que les doy, controla la fuerza. Puede hacer que sube o baje. Ahora, si yo he controlado aquello y he bajado la presión, entonces, ¿qué puedo esperar aquí con ese ejemplo? Que la presión sea menor a la presión atmosférica. Y si la presión atmosférica es cero, es el nivel de referencia, entonces debo esperar que la presión sea negativa, no en el sentido absoluto, solo debajo de la presión atmosférica. Y es exactamente el mismo caso del ascenso capilar, pero no con una boca y succión, sino con la fuerza T. Entonces, cuando hay ascenso capilar, hay succión, la presión menor. Entonces, ahí yo puedo ver que evidentemente, la presión disminuye hasta el ascenso capilar. Y lo hace con la misma ecuación anterior. La presión en ese caso es también ρ del agua por G por la altura de ascenso capilar, solo que en negativo, ¿no? Esa es la idea. Y por eso la presión se marca así como está a la derecha. Si han entendido eso, excelente. Si no, si requieren una aclaración, por favor, este es buen momento. Bien. Ahora vámonos a un laboratorio, tomemos un tubo y pongamos suelo en ese tubo. Eso se ve acá. Y tenemos nuestro tubo y ponemos nuestro suelo. Y decimos el tubo tiene un diámetro, pero es irrelevante en este caso el diámetro del tubo. ¿Por qué? Porque el suelo va a condicionar un cierto nivel, unos ciertos, un otro tubo capilar. Exactamente qué diámetro tiene no conocemos, pero condiciona algo. Y hacemos lo de siempre, ponemos el tubo a agua y el agua empieza a subir, ascenso capilar. ¿Hasta dónde sube? Hasta esta altura. Y nosotros decimos, esa es la que se conoce como ascenso capilar. Y el ascenso capilar va a depender del índice vacíos, el de 10, y una constante, no importa el valor, solo sabemos que va a subir y podemos medir. Y también entendemos que esa muestra, cuando sube el agua, va a saturar totalmente el suelo, saturada, y ahí hay una altura de ascenso capilar saturado.
Y después la muestra húmeda, ¿no? Eso hemos entendido. Y en este siguiente gráfico dice grado de saturación 100 y luego baja. Y a continuación, en todo esto hay succión, ¿no? Esa es la clave. Entonces, esta altura HC se asocia con una succión en el suelo. Perfecto. Entonces, eso hemos visto en laboratorio. En campo, tenemos que volver a nuestra calicata y decir, ahí abajo estaba el nivel freático, ha subido por ascenso capilar hasta esta posición y ahí ya no más. Es el límite claro de ascenso capilar. Entiendo que por debajo puede haber una zona de saturación total y por encima una zona de saturación no total, pero está bien, puede suceder. Excelente. Los valores típicos de este ascenso aparecen aquí. Primero veamos esta tabla aquí abajo. Dice, una arena gruesa entre 0,12 y 0,18 metros. Una arena fina 0,3 a 1,2. Un limo 0,76 a 7,6. Una arcilla 7,6 a 23. Ese es básicamente los valores típicos de ascenso capilar. Más en arcilla por lo fino y menos en arena por lo grueso, por lo que hay más poros. Y esta otra gráfica es otra, no es exactamente la misma, que relaciona el D10, que se llama diámetro efectivo, con el ascenso capilar en milímetros. Entonces, desde esta zona es zona de arcilla, un valor más grande, igual que vemos aquí. Y conforme pasa limo, arena o grava, esa ascensión capilar HC disminuye. Y aquí cuando el D10 es como 6 milímetros, entonces estamos hablando de valores pequeños en milímetros. Y si estimamos el valor de nivel, el nivel de saturación, no sé, el HCS, entonces ese es menor dependiendo del suelo. Estos valores no son absolutos, son solo referencia, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, eso con respecto al ascenso capilar. ¿Alguna pregunta? Bien. Y lo último para esta clase. Todavía varios minutos, pero el último concepto que queremos entender bien, concepto de carga, con algunas definiciones que vienen en un momento. Bien. Entonces, para eso tenemos que recordar lo que sabemos de hidráulica. Hidráulica es quinto semestre, mecánica de suelos sexto. Si por alguna razón no han llevado todavía hidráulica, entonces préstenle atención, no es mayor problema, no es que tienen que saber todo, son solo algunos conceptos. En hidráulica uno dice, voy a ver el flujo de agua en una tubería y ese flujo de agua en una tubería tiene cierta energía, es un flujo a presión, eso uno aprende. Y por ejemplo, tomamos aquí esa tubería recordando hidráulica, es esta nuestra tubería, y el agua entra a la izquierda, tiene un cierto caudal y sale por la derecha. Excelente. Adicionalmente, le ponemos ciertos tubos, uno que se llama tubo pitot, tiene una cierta forma, de hidráulica, ¿no? No se olviden, no estamos aprendiendo ahora, recordando nada más. Y además le ponemos otro tubo que le llamamos piezómetro, hasta este nivel. Y queremos controlar la energía en este punto. Y si se trata de energía, nos damos un nivel de referencia y decimos que hay una energía potencial hasta el punto con respecto a nuestro nivel de referencia.
Y luego analizamos las elevaciones acá. Y resulta que en el piezómetro se eleva hasta ahí. En el tubo pitot la altura es mayor. Y decimos la altura del nivel de referencia al punto es la elevación. La altura del punto hasta el piezómetro, este tubo, iguales a los que he introducido antes, se llama altura piezométrica. Y entre la altura piezométrica y el otro nivel en el tubo pitot hay una altura relacionada con la velocidad. Y en hidráulica se aprende y se ve varias ecuaciones y se dice, eso es energía en el fondo, una energía por unidad de masa. Por lo tanto, está la energía potencial, la energía asociada con la presión y la energía cinética. Son las energías que actúan aquí, pero que normalmente las expresamos en función de la altura, ¿no? Eso es lo que uno aprende en hidráulica. Y si uno todavía no ha llevado hidráulica, de lejos entiende lo que acabo de decir y no hay mayor problema. Entonces, la energía total expresada en función de altura tiene que ver con la elevación, la altura piezométrica y la altura de velocidades. Energía cinética, energía de presión y energía potencial, ¿no? Esa es la altura total. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si agarramos esa misma tubería y la llenamos de suelo? ¿Cambia algo la situación? Veamos, aquí está nuestra tubería con suelo, ¿no? Ahí está el suelo y hay agua que circula de un lado a otro. Inmediatamente me viene a la mente que el agua va a fluir con más dificultad. Va a tener que tener una velocidad menor acá. ¿Por qué? Por los granos, ¿no? Porque va a tener que seguir esquivando los granos y va a tener menor velocidad. Es así, es tal cual. Mucha menor velocidad. Tanto de menor velocidad que nosotros vemos el nivel en el piezómetro, igual ponemos un piezómetro ahí y como hay agua en los poros, se eleva hasta cierto nivel y nos da de ese punto hasta la parte superior la altura piezométrica. Además hay una elevación desde cualquier nivel de referencia, pero si pusiésemos un tubo pitot, el nivel sería el mismo en el tubo pitot. ¿Por qué? Porque la componente de velocidad es muy pequeña, solo de que haya suelo y el agua se mueve más lentamente. Entonces la altura total viene dada la altura total por la elevación y la altura piezométrica. En este mi dibujo yo podría, por ejemplo, decir, si este de aquí, aprovecho esta línea, es el nivel de referencia, entonces hay una distancia entre un punto ahí, en el poro de suelo, y este punto, y esa es la elevación, HZ. Y además hay otra distancia entre el punto que estoy analizando y ese de arriba, y esa es la altura piezométrica. Y la altura total no es nada más que la elevación más la altura piezométrica. Y ya no entra en suelos la altura asociada con la velocidad. Es una forma simplificada. Perfecto. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Volvamos a nuestro tubo. Y ahora tenemos el tubo, igual se mueve agua de un lado a otro. En hidráulica uno ve que la tubería puede tener un nivel más bajo a un lado y luego un nivel más alto. Y puede moverse el agua a presión del punto A más abajo a un punto B más arriba, ¿no?
Pero obviamente el nivel inicial siempre más alto que el nivel final, pero en un tramo puede suceder eso, no hay problema. Y para cada punto hacemos lo que acabamos de decir, un piezómetro, un tubo pitot, un nivel de referencia, y a partir de eso el punto A tiene una elevación en A, la marcamos bien, tiene una altura piezométrica en A y una elevación y una altura de velocidad. No me olvido que el punto donde estoy analizando la energía es en el punto A, y del nivel de referencia al punto A, la elevación, y del nivel de referencia hasta donde se eleva en el piezómetro, la altura piezométrica en A. Y por el otro lado, en el pitot, además hay otra altura que es asociada con la energía cinética, la velocidad. Y por supuesto, lo mismo se da en el punto B. En el punto B hay una elevación, una altura piezométrica y una altura de velocidad. Y ahora comparo y digo, aquí está mi punto B y la altura total, la energía total, la marco bien, la energía total tiene este nivel y este otro caso tiene ese otro nivel, ¿verdad? Y sé que está fluyendo de izquierda a derecha porque hay mayor energía a la izquierda que a la derecha. Y ha avanzado del punto A al punto B y ha perdido energía. ¿Y cuál es esa pérdida de energía? Delta H. Delta H es la pérdida de la energía entre A y B. Y este delta H se lo calcula en hidráulica y después se lo utiliza muchísimo en sanitaria, en ingeniería sanitaria. Y si se acuerdan, solo para recordar, uno dice, esta tubería es una tubería de PVC, por decir algo, y su coeficiente de Manning es tanto. Y además tiene un codo y tiene un ensanche o lo que sea, ¿no? Y uno con la altura inicial puede calcular esa pérdida del delta H y entiende al otro lado cuánto es la nueva altura. Por supuesto, eso luego aplicado a sanitaria nos permite diseñar tanques elevados para comunidades y de una cierta altura y todo el posible movimiento, más las reglas que hay en cuántas pilas abiertas, etcétera, etcétera, pues uno determina la situación, puede calcular esas pérdidas y ver si el sistema funciona. ¿Ok? En hidráulica solo uno calcula unas tuberías en el examen final, en A y en B, con unos codos y otras cosas. Bien, pasemos al suelo donde hay movimiento de agua y tomemos 2 puntos. Igual es nuestra tubería, pero le hemos puesto suelo y vamos a analizar el punto A y el punto B. Y le ponemos el piezómetro, no necesitamos un tubo pitot y se eleva hasta cierta altura. Entonces marcamos bien y decimos hasta ahí. Por supuesto, ese nivel está relacionado con algún nivel de referencia, porque hay energía potencial y de presión. Entonces uno mira hasta el punto A una elevación y de A a esa altura, la altura piezométrica, pero la altura me basta ver la altura. Ni necesito dibujar eso para saber cuál es la altura total A, ¿no? Y luego se mueve el agua y llega a B. En línea recta recorre una distancia L y pierde energía. Ahí está, pierde una energía delta H y llega a una altura HB. ¿Cómo voy a calcular esa altura delta H? Ya veré. Ahora estamos definiendo cosas. Lo mismo se aplica si es que vemos un flujo inclinado. Un punto A, un punto B, ponemos los piezómetros, igual hay un delta H y un L. Y aquí lo propio, si es vertical, un delta H. Entonces decimos, el delta H de aquí se asocia con L, aquí el delta H se asocia con L y aquí el delta H se asocia con L. ¿No? Eso entendemos. Y ahora hacemos una definición, decimos compararemos el delta H sobre L y le llamaremos I
y le ponemos el título, aquí está, el gradiente hidráulico. Delta H sobre L, entre dos puntos donde fluye el agua, encuentro el delta H, divido entre L y esa es la definición de gradiente hidráulico. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esta definición? Bien. Y por último, aparece nuestro tubo. Y en nuestro tubo nosotros vemos la parte de abajo. Entonces vamos a poner aquí que esa es la parte inferior. El dibujo no está exactamente bien. Y sucede otra vez lo mismo, ¿no? Ahí hay agua y de acuerdo a la presión que exista, se va a elevar en nuestro tubo. ¿Hasta dónde se va a elevar? Aquí me dice, hasta aquí está clarito. Ese es el nivel en el tubo. Solo que para que no haya confusiones, volvemos a poner ese nivel y decimos, ahí está el nivel y se eleva. Por lo tanto, de esta altura, de ese punto a ese punto, ya hemos dicho por definición, esa es la altura piezométrica. Lo que se eleva en el piezómetro, que era lo mismo que he visto en las condiciones de formaciones geológicas, de nivel freático y todo aquello. Es la misma altura. Y además sabemos el área de nuestro tubo. Tiene un área A sub P. ¿No? Esa es básicamente la idea. Entonces me pregunto y digo, ahí hay, por supuesto, agua. Y yo sé que el peso unitario del agua, gamma del agua, es el peso del agua dividido entre el volumen de agua. Y me pregunto si yo puedo saber el peso del agua aquí. Y la respuesta es muy clara y simple. Yo puedo saber el peso del agua, que es gamma del agua por el volumen del agua. Y digo, ¿cuál será el volumen aquí, en este punto? Y ahí marco y digo, hay unas flechas y hay una presión ahí, pero asociadas con un peso del agua a esta altura, peso del agua. Y el peso del agua es gamma del agua por el volumen. Y digo, ¿y cuál será el volumen del agua? Es muy fácil, esto digo, es gamma del agua multiplicado por el volumen del agua, área del piezómetro, multiplicado por la altura piezométrica. Eso hace el volumen de agua. Entonces yo definitivamente conozco eso de ahí, gamma del agua, y conozco el peso. Ahora, si divido entre el área, el peso del agua entre el área, voy a tener el esfuerzo que hay ahí, la presión. Y esa presión va a ser igual a la presión U del agua que está por debajo. O sea, la presión del piezómetro del agua por encima equivale a la presión ahí. Y le llamo U. Y digo, esa es la presión de agua en el poro de suelo, la presión de poros. Y eso equivale a decir el peso del agua en el piezómetro, si bien ahí dice P, pero es el peso del agua en el piezómetro dividido entre el área del piezómetro, es la presión ahí en el poro. Y yo ya sé que esto es gamma del agua por la altura por HP, sustituyo ahí eso con área y después digo fácil, este es el mismo término. Por lo tanto, la presión de poros es gamma del agua por la altura piezométrica. ρGH en un suelo funciona igual, ρGH. Pero normalmente se expresa de esa otra manera, gamma del agua por la altura piezométrica. Y esa es la presión que se considera de poros en el suelo. Presión de agua en el poro de suelo. Esa es básicamente la idea. ¿Alguna pregunta sobre esto?
Bien. Entonces eso nos lleva a nuestro índice nuevamente y decimos en este capítulo, hemos querido ver los conceptos generales, entendido que es el ciclo hidrológico, cómo ocurre el agua en el suelo, las formaciones geológicas subterráneas, el detalle de ascenso capilar y el concepto de carga. Todavía no he hablado de dirección de movimiento, que eso va a ser para la siguiente clase. Y la siguiente clase es el siguiente viernes, mañana viernes. Y vamos a ver más sobre esto. Bien, eso concluye nuestro tema. Al final de esta clase, lo que les dije es un poquito hablemos del cronograma. Lastimosamente, quería hacer eso ayer miércoles, pero no he terminado sin ver su cronograma. Mil disculpas. Eso va a tener que pasar para mañana y el nuevo cronograma. Pero algo sí he hablado con el jefe de departamento y el jefe de departamento me ha dicho, tienes licencia por el anterior viernes, pero espero que reemplaces las clases, esa clase del viernes. Siempre es difícil por la cantidad de horarios que uno tiene, pero en este caso vamos a intentar grabar la pantalla de alguna manera para que yo personalmente suba para los que no han podido venir a esa clase adicional, ¿no? Mil disculpas que no vine el viernes y en el departamento me dicen reemplace esa clase. Entonces la voy a reemplazar. Pero es lo ideal que esté la mayoría presente para preguntas y todo, ¿no? Aunque si pensamos en la clase de hoy día no ha hablado, no ha levantado la mano nadie. Entonces, hasta da la impresión de que puedo yo grabar cualquier rato y le subo. Pero no, vamos a hacer una clase y ahí vamos a fijar una hora en la que muchos puedan estar. No sé, es imposible que puedan estar todos. Yo lamento aquello. Pero sí les voy a hacer una pregunta para poder ver aquello. ¿Quiénes pueden, o sea, cuándo va a ser realmente una mayoría, ¿no? Entonces, solo déjenme un segundito. Esto, hecho. Entonces, la siguiente semana podríamos nosotros reemplazar entre lunes y jueves, viernes ya es feriado. Y además normalmente las listas del mes llegan hasta el 14, entonces tenemos para reemplazar hasta el 14 la siguiente semana. Y podemos incluso empezar el reemplazo mañana viernes. Entonces ahí viene mi primera pregunta de, claro, ya es difícil, pero normalmente los medios días son los que más ayudan porque no todos tienen clases. En cambio, en cualquier otra hora pueden haber cualquier cosa. Entonces, los que podrían mañana viernes, que es 8 de abril, a las 12:45, feo el horario, pero no queda otra, 12:45 hasta 14:15, ¿pueden levantar su mano? Ok, pueden seguir levantando la mano. Bien, tenemos 47 manos alzadas de 100. La mitad, digamos, que podrían. El resto tendría que ver grabado. Pueden bajar su mano. Los que preferirían, ¿no? Incluidos los que han levantado ahora y no. El siguiente lunes a las 9:45 reemplazar la clase. Lunes siguiente a las 9:45. Pueden alzar la mano.
Bien, aquí son 28 manos. Son menos los que preferirían aquello. Entonces, inicialmente, pues nos queda claro que la preferencia es más para el viernes. Y otra cosa, una otra opción para intentar hacer lo mejor posible. El siguiente lunes, ¿qué fecha sería? El 7, 8, 9, 10, el 11, ¿no? Pueden bajar la mano todos. A las 12:45, ¿no? Igual que ahora. Pueden levantar la mano los que prefieren el siguiente lunes a las 12:45. Siguiente lunes a las 12:45. Bien, 36 manos. Entonces la mayoría puede mañana a las 12:45. Lamento mucho haber faltado y que ahora simplemente tengan que tener clases adicionales y algunos de ustedes no pueden. Pero bueno, inmediatamente voy a ver la mejor manera de tener grabado esto y a partir de aquello, por supuesto, no cuenta la asistencia, de eso no se tienen que asustar, solo tienen que entender lo que se diga mañana. Y vamos a tener dos clases, 12:45 y la normal 15:45. Quedamos entonces en aquello. Bien, 8:14. ¿Alguna pregunta? Todo claro, inicia. Inge, Adelante, Inge, adelante. ¿va a haber tolerancia por si acaso para la clase extra? Sí, no, no voy a contar la asistencia para la clase extra. Ay, está bien, gracias, Inge. Bien, ¿alguien pregunta del cronograma? Ya he mencionado, vamos a hablar del cronograma mañana. Todavía no lo tengo listo. Y si se mantiene el lunes el examen con el cronograma, está bien. Hasta ahora no lo he cambiado. Lo que les aviso es que lo voy a cambiar, pero todavía no lo he cambiado, entonces estén listos para el lunes. Mañana vamos a hablar de eso. Bien, entonces vámonos. Los veo mañana 12:45 y después en la clase normal 15:45.